de los tiempos que van transcurriendo hasta que al final del plazo quede completamente a cero. El día de ayer nosotros comprendimos de que todo lo que estábamos haciendo era generar intereses, sumar los intereses con relación a la renta que se estaba realizando, y con ello nosotros demostramos que al final, en la última casilla, se acumulaba el monto. Entonces, en la última casilla era exactamente igual a el monto con el cual nosotros habíamos iniciado. Ahora es lo contrario. Ahora nosotros vamos a demostrar que a través de la deuda, cualquier tipo de cantidad que sea, esa cantidad la vamos a distribuir en rentas, y entonces con base a esa renta nosotros vamos a ir abonando paulatinamente a la deuda original, y de tal manera que al final del plazo se quede completamente a cero. Bueno, entonces vamos a ver, acá también vamos a necesitar ciertos pasos, porque eso nos permite en algún momento poder resolver de una manera mucho más fácil. Entonces veamos, vamos acá, vamos a hacer ciertos pasos, por favor. El paso número 1, agreguemos por favor, como paso número 1, identificación del valor actual. Identificación del valor actual. Paso número 2. Aquí vamos a dejarlo hasta acá porque si no, no nos alcanza la pisada. Paso número 1, vamos a identificar este valor actual. Paso número 2, vamos a determinar la renta en función del valor actual. Es decir, que si nosotros vamos a encontrar un préstamo, una deuda, una compra de contado, un crédito que se tenga establecido, todo eso que nos está implicando una obligación, eso significa que es un valor actual. Paso número 3, vamos a determinar la tasa equivalente a través de la fórmula que ustedes conocieron ayer, en donde decíamos que 1 va a ser elevado a J dividido M elevado a M dividido P menos la unidad. Y el paso número 4 va a ser la elaboración del cuadro de liquidación o amortización. Bueno, entonces acá, jóvenes, vamos a iniciar con el problema que tenemos planteado acá. Recordemos que cuando estamos hablando de un préstamo, siempre que nos diga, elabore el cuadro correspondiente, pero nos está diciendo que existe una deuda. Entonces nosotros no debemos olvidar eso, de que vamos a desglosar en el cuadro. Antes de eso debemos de determinar nuestra renta, pero siempre va a ser en función de el valor actual. Por favor, esa parte no se nos puede olvidar, si no podemos confundir con los casos que vimos el día de ayer. Vamos a las aplicaciones, por favor, en la página número 3. Vamos a encontrar el primer problema, por favor. Necesito que alguien lo lea, por favor. ¿Alguien que nos pueda apoyar? No hay nadie. Brenda, por favor, ¿lo podría leer? Buenas noches, licenciada. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor, muchas gracias. Un propietario de un aserradero debe cancelar un préstamo al Banco Agroindustrial por la cantidad de 700,000 quetzales. La deuda la amortizará por medio de 4 abonos semestrales vencidos.
que incluyen capital e intereses del 17% anual capitalizable cada semestre. Calcule la renta y elabore el estado que corresponda. Muchas gracias. Bueno, vean acá, nosotros, este ejercicio como está dado para resolverlo como ejemplo del tema, normalmente en la pregunta no nos van a decir que si determinemos la renta, únicamente nos va a indicar los datos y después nos dice elabora el cuadro correspondiente y de ahí ustedes tienen que saber si lo que ustedes van a determinar va a ser una renta en función del valor actual o una renta en función del monto. En este caso, como estamos viendo, un préstamo, inmediatamente nosotros vamos a asociarlo con un valor actual. Es decir, que la renta que vamos a determinar en el paso 2 debe estar enfocado con base al valor actual. Bueno, entonces, por favor, como ya conocemos cómo resolver este problema, ya solo vamos a trabajar conmigo hasta el paso número 4. El paso número 1, acá vemos que tenemos un préstamo de 700,000. Ese es el préstamo que nosotros estamos encontrando. Pero con base a eso, por favor, necesito que determinemos el paso número 2, la renta. Tomando en cuenta de que los abonos van a ser vencidos. Entonces, por favor, lo determinan y me indican cuánto les da. Les voy a comentar algo, jóvenes. Alguien me estaba preguntando referente a la fecha de examen. Vean, yo tengo una situación de que ya sé cuándo es la fecha, ayer me lo dijeron, pero por instrucciones de la dirección de fin de semana, pues no debería de revelarlo, pero sí, por favor, no lo divulguen hasta que se haga, se mande el calendario de forma oficial. Entonces, por favor, necesito que ustedes tomen en cuenta que el domingo 27 nos vamos a examinar en el mismo horario del parcial anterior. Vamos a estar de 9 a 12 del mediodía. Entonces, por favor, tengan en cuenta esa fecha. Solo me trasladan el calendario, que no lo tengo, por eso no se los puedo mandar. Caso contrario, yo inmediatamente se los reenvío. Así ustedes puedan ver las fechas de los exámenes de los cursos que ustedes están cursando o llevando, perdón. Bueno, trabajemos entonces, por favor, y me dicen. Bueno, Pamela dice la fecha del parcial no, y Shirley también no. Aquí ya estamos hablando de examen final, solo tenemos un parcial, un final y se acabó. Muy bien, Pamela. Bueno, me dicen, por favor, yo voy a empezar a hacer el cuadrito y necesito que ustedes me digan cuánto les va a dar la renta que están determinando.
¿Cómo vamos, jóvenes? Marcos Santos. Hasta ahorita está pidiendo la unidad 5. No lo puedo creer. Eso quiere decir que no estuvo en la clase del día de ayer. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos? El link a mí me salió 213.701.53. 213,000. ¿Sí? Muy bien. 213.000. Muy bien. ¿Qué más? Perdone. 701.53. Muy bien. No sé si me pueden, por favor, confirmar los compañeros. Sí, licenciada, eso da. Solo que a mí me da .52. Ah, bueno. No nos va a afectar mucho ese decimal. De repente nos va a sobrar al final. Está bien, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Eh? Sí, eso da, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces empecemos, por favor. Acá nosotros tenemos ya la renta determinada, ustedes la determinaron, obviamente, y ahora ustedes van a ayudarme en determinar la tasa equivalente. Eso, por favor, también ustedes ya lo saben hacer. Entonces acá solo sustituyen la tasa de interés que les da el problema, por favor. La tasa de interés del 17%. El valor de P sería 2 menos 1. Entonces me dicen cuánto les da de
La tasa de interés equivalente, siempre, por favor, vamos a agregar todos los decimales para que no nos dé ninguna diferencia. Por favor. Ahí me dio 0.085. 0.085. Solo eso, ¿verdad? Ahí no aproximó. ¿No? Ah, muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces ahí estaríamos. Ahora, acá nosotros vamos a agregar el valor de cada una de las rentas. Habilitamos los espacios según el número de rentas, así como lo hicimos el día de ayer, solo que ahora yo lo hago de esta manera. Agrego un 0 acá y coloco la deuda original, porque es la con el cual vamos a ir restando o disminuyendo. Vamos a dejar acá los 700,000. En la segunda columna colocamos las rentas. En la tercera columna colocamos los intereses. Luego vamos a colocar el abono a la deuda. Es decir, que este abono a la deuda va a ser directamente un abono al capital. Veamos, vamos a colocarle de una vez el título a nuestro cuadro. Coloquémosle el cuadro de amortización. Y en este momento ustedes determinaron las rentas vencidas, entonces coloquémosle vencido. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos a agregar el valor de las rentas que ya tenemos determinadas, por favor. Vamos a colocar 213,701.53 en las 4 casillas, por favor. Como el problema dice que van a ser 4 abonos, entonces son los 4 abonos que nosotros vamos a utilizar acá, por favor. Bueno, ya hemos agregado las rentas. Ahora nos vamos a ir a la siguiente casilla. Acá nosotros vamos a demostrar los intereses que se están pagando en función de ese préstamo que ya se había adquirido. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tomar cuál es el saldo de la deuda. El saldo de la deuda es justamente la cantidad que nosotros tenemos acá. Esto es lo que nosotros tenemos como saldo, porque como no hemos empezado a amortizar, entonces vamos a colocar la deuda original. Ahora bien, vamos a tomar, por favor, los 700,000, que es la deuda original, lo vamos a multiplicar por el 0.085%, por favor. Tomemos el capital o la deuda original multiplicado por esto y cuánto nos da, por favor. $59,500. 59,500. 59,500 exactos. Así es. Correcto. Así es. Muy bien. Bueno, veamos. Quiere decir que estos intereses que nosotros calculamos acá corresponden a esta primera renta. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer en este momento, si queremos abonar a la deuda y vemos que esta deuda es puramente capital. Esto no tiene intereses. Los intereses están acá. Esto está constituido por parte del capital más los intereses. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahorita? Ahorita yo no voy a sumar. Ahora lo que voy a hacer es restarle a esta renta los intereses que se están pagando. Entonces, yo acá voy a indicar cuál va a ser el abono que se está realizando la deuda de esta primera renta. Entonces, por favor, lo restan y me dicen cuánto les da. 154,201.53. 154,000. Ajá. 201.53. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que ustedes ahora me han indicado es el capital que está representado en esta renta. Entonces, nosotros lo que hicimos es excluir los intereses
y dejar únicamente el capital de esta renta. Ahora bien, como yo tengo acá la deuda original y sabemos muy bien que ese préstamo está dado como un capital, entonces ahora sí yo ya puedo restar de capital a capital. Entonces yo tomo los 700,000, le resto los 154,000, ¿cuánto me queda de saldo de la deuda? 545,798.47. Muy bien. Entonces acá, Así es. muy bien, excelente. Ahora bien, cuando hemos finalizado la primera renta, nos damos cuenta que la deuda ya no está con el capital original. Ahora ya solo tiene 545,000. Bueno, entonces como es vencido, seguimos el mismo procedimiento. Ahora yo le voy a calcular los intereses al saldo, no a la deuda original. Entonces tomo los 545,000, lo multiplico por esto y me dicen cuánto les da. 46,392.87. ¿Era 392 o 600? Perdón, no escuché bien. 46,392.87, sí, está bien. Muy bien. Entonces ahora volvemos a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es restarle estos intereses que están inmersos en esta renta para poder ahora sí restárselo al capital. 167,308.66. Muy bien. Entonces ahora, por favor, este capital se lo tengo que restar a los 545,000. 378,489.81. Muy bien. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento que ya hicieron anteriormente. Nos da 32,171.63. Muy bien. ¿El siguiente? $181,529.90. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría de saldo? $196,000. ¿Sí? 959.91. Muy bien. Bueno, finalizando la tercera renta, todavía se tiene un capital pendiente de pago. Bueno, ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento, por favor. 16,741.59. Muy bien. La diferencia, por favor. $230,000. No. No puede ser. 196,959. 196,959. 959.94. Muy bien. Entonces acá quiere decir que tenemos todavía 3 centavos, ¿verdad? 3 Así centavos. es. Muy bien. Bueno, veamos, jóvenes. Nosotros acá hemos demostrado de qué manera se va a liquidar esta deuda o este préstamo de 700,000 en las 4 rentas que dice el problema. Si ustedes observan, en las primeras rentas es donde se obtiene la máxima ganancia, es decir, que en estas primeras rentas es donde tienen la mayor parte de intereses. Es por eso que si ustedes han visto en algún momento, tal vez alguien ha trabajado en una inmobiliaria, o tal vez podría ser
compra de un terreno, una casa, un vehículo. Entre las políticas que manejan es de que las primeras rentas, por lo menos las primeras 8 rentas, no permiten que se abone a capital. ¿Por qué? Porque ellos necesitan captar estos intereses, los primeros intereses, que son la mayor cantidad dentro del desglose de la deuda. Aquí no se ve tan marcado, porque acá si nos damos cuenta, como los tiempos son pequeños, entonces acá los intereses son menores y el capital es mayor. En otras instancias, como son en bienes raíces, de que los pagos son a 25 años y los pagos o las rentas se realizan cada mes. Entonces ahí es a la inversa. El capital es un poquitito y los intereses son mucho mayores. Entonces, por eso es de que, como les digo, generalmente su política es que las primeras, por lo menos las primeras 8 cuotas o las primeras 8 rentas, no, en ese momento no se pueda amortizar al capital, porque ellos necesitan ganar, ya después permiten que se empiece a amortizar. A veces, inclusive hay políticas mucho más rígidas que hay una penalización por el abono capital, porque originalmente el contrato se firmó por X años, por ejemplo 25 años, entonces ellos esperan de que esta deuda sea pagada. Ahora, ¿qué pasa y por qué ellos prefieren que cuando ya se tenga 15 o 16 años de estar pagando, ya se dan cuenta que es a la inversa? Porque ahí sí se da lo que nosotros vemos reflejado acá. En esos últimos años, el abono a la deuda, es decir, que el capital es mayor y la ganancia o los intereses son menores. Entonces a ellos les interesa que se les pague mucho más rápido porque ellos así van a recuperar su capital, aunque ellos inicialmente que lo tienen más que recuperado con los intereses que han cobrado. Bueno, entonces acá en el cuadro de amortización hemos demostrado la cancelación total de la deuda. En algún momento nosotros vamos a tener este resultado. Podría ser que nos sobre 1, 2, 3, hasta 5 centavos. Yo creo que ese resultado dio porque había aproximado el 46,392,87 y tenía otros dígitos por ahí. Tal vez por eso. El 87. En la segunda. Acá. Ahí había otros dígitos, pero se aproximó. Bueno, pero sí, lo que pasa es que sí nos va a dar exacto acá si nosotros respetáramos todos los dígitos, pero realmente nos roba mucho espacio, entonces mejor solo utilizamos dentro del cuadro, igual en la determinación de la renta, aproximamos y dejamos todo solo con 2 decimales, es decir, solo con 2 centavos, porque si no sería un cuadro enorme y colocando todos los decimales nos complicaríamos un poco más. Entonces mejor lo podemos trabajar de esta manera y aunque nos sobre 2 hasta 5 centavos, está perfecto, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, Licenciada, ¿Qué manda Cindy? perdone, licenciada, yo tengo una duda con respecto a cómo se sacó el monto. ¿Se sacó con función al valor actual o en relación al monto? Es que me confundí ahí. ¿Qué cosa, perdone? ¿Qué cantidad es la que usted tiene duda? Para sacar la cantidad de R. Ah, la renta. Sí. Ah, bueno, usted sabe que cuando estamos hablando de una deuda, nosotros no podemos involucrar el monto acá. Nosotros estamos determinando la renta en función de esa deuda, es decir, en función de un valor actual. Ah, ya. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda o estamos claros ahí, jóvenes. ¿Y no tienen dudas? Seguimos con el siguiente caso. Claro. Muy bien. Bueno, se dan cuenta, estos problemitas son bastante sencillos y algo así viene en su examen. Así que sí, es de aprovecharlo, ¿verdad?
Bueno, vamos a continuar con el siguiente problema, por favor. Necesito que lo trabajen, ya solo me dan los resultados. Por favor. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Me dicen cuánto les dio de renta, por favor?
Licenciada, a mí me salió de renta 115,147.24. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver con los demás compañeros. ¿Le aplicó el factor de anticipación? Sí, licenciada. Ah, muy bien, muchas gracias. Por favor, ¿me pueden decir los demás cómo les fue? A mí también me dio eso, licenciada. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que ya con 2 estamos bien. 113,000. Revise, por favor, compañero, que me dio el dato. Evelyn, revise, por favor. Es probable que no le aplicó el factor de anticipación. Y igual dice 135,000, sí es mucha diferencia. Sí, bastante. Probablemente no le aplicó el factor. Bueno, vamos a empezar. De una vez, por favor, me determina cuál es la tasa equivalente, compañero. Por favor. Me dice para poder anotarla. La tasa es 0.055, licenciada. Muy bien. Ahí no se aproximó, ¿verdad? No. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces hagamos nuestro cuadrito, por favor. Lo vamos a rotular como cuadro de amortización. Como determinaron acá una renta anticipada, entonces por favor acá también lo agregamos como anticipado. De una vez agregan sus rentas, por favor. Agregan los 115,000 que determinaron. En las 4 casillas. Siempre nosotros vamos a agregar los espacios según las rentas que nos diga el problema. Aquí estaba fácil porque ya nos decía que eran 4 abonos. Entonces ya sabemos que tenemos que colocar 4 espacios. Pero si nos dicen, si nos hubieran indicado el tiempo, es decir, que para pagar la deuda eran 2 años y los abonos iban a ser cada 6 meses, igual nos da la misma cantidad de rentas, lo único que nos dicen de otra manera. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer siempre es multiplicar el valor de P por el valor de N, y con eso nosotros sabemos que podemos empezar a colocar cada una de las filas según el resultado que nos dé después de haber operado P por N. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién me habla? Selvin apareció, hasta ahorita se conectó, ¿verdad? Ahí resolviendo, licenciada. Fíjate que a mí me dio resultado 135,210.65. No sé si alguien puede colaborar con ese resultado en la renta. Sí, licenciada, a mí también me dio lo mismo. Agregando el anticipado. Sí, agregando lo de anticipación, da ese resultado, licenciada. Bueno, entonces estamos mal y ustedes no me corrigen. Yo lo empecé a revisar nuevamente, licenciado, con el resultado que dieron los compañeros, pero sí me sale 135,210. Ah, bueno. Correcto. Pamela dice 109,000. Bueno, ¿cuál es el real entonces, jóvenes?
Ligda yo ya lo volví a hacer y igual me da el mismo dato. ¿Cuánto le dan? 135.210.66. Entonces son 135.210 puntos. 66. Muy bien. Si determinan mala renta, en ningún momento vamos a poder dejar hacer esta deuda. Nunca lo vamos a poder hacer. Entonces acá vamos a agregar la deuda original de 500,000. Bueno, vamos a ver, por favor. Si determinaron bien la renta, nos va a tener que dar bien nuestro resultado. Bueno, pues, entonces, cuando una renta es anticipada, pero es una extinción de deuda, lo que nosotros debemos de hacer inmediatamente es lo siguiente. A la deuda original que tenemos acá, como en el momento que se hace un pago anticipado, inmediatamente la renta se va a abonar la primera renta a la deuda. Entonces, nosotros tomamos los 500,000, le restamos la primera renta y la diferencia que nos va a dar lo multiplicamos por la tasa equivalente y nos va a reflejar los primeros intereses. Por favor. 20.063.41, licenciada. 20.063.41. Muy bien. Muy bien. Ahora, solamente este procedimiento es el diferente al que nosotros hicimos anteriormente. De ahí vamos licenciada, disculpe, ¿podría repetir esa parte? Disculpe. Mire, ahorita, como la renta es anticipada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cuando es un pago anticipado, quiere decir que en el momento que le autoricen un crédito, le autorizan ese crédito de 500,000. Pero usted dice que va a hacer pagos anticipados. Entonces, hoy le dan el crédito y hoy mismo le descuentan esa cuota. Entonces, como ya se estableció cuál es el valor de las rentas, entonces a usted lo que le hacen es que a estos 500,000, que es el valor original de la deuda, le restan inmediatamente la primera renta que usted abonó desde el momento que adquirió la deuda. A la hora de restarle, la diferencia que queda, a eso le tiene que determinar los intereses con base a la tasa equivalente, y es lo que hizo el compañero acá. No sé si le logré explicar al compañero Marvin. Sí, licenciada, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que ya veníamos haciendo. Para poder abonar a la deuda, yo necesito separar los intereses de esta renta. Entonces yo quiero conocer cuál es el capital. Tomo los 135,000, le resto los 20,000, ¿cuál es la diferencia? 115.147.25. Muy bien. Entonces, esa cantidad le tiene que restar a la deuda original para saber cuál es el saldo después de esta primera renta. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 384.452.75. 384. 852.75. Muy bien. Ahora, volvemos a hacer el procedimiento que hicimos anteriormente. Las rentas siguen siendo anticipadas.
Es decir, que si la primera renta es anticipada, todas las demás seguirán siendo de la misma forma. A esto le resto la siguiente renta y lo multiplico por la tasa equivalente y me dan los siguientes intereses. $13,730.31. ¿Punto 31 o 71? 31. Muy bien. Entonces ahora, por favor, me indica cuál es el abono a la deuda. Serían 121,000. Ajá. 480. ¿Perdón? ¿Cuánto? 480. Ajá. Punto 35. Muy bien. ¿Cuánto nos da acá? ¿Cuál sería el saldo de la deuda? $263,000. ¿Sí? 372.40. Muy bien. Ahora me dicen, por favor, cuáles serían los intereses de la tercera renta, por favor. $7,048. Ajá. No sé si ahí lo aproximamos, 895. ¿Lo aproximamos a 90? Sí, a 90, por favor. Ok. Muy bien. ¿Me dicen cuál es el abono a la deuda, por favor? 128,000. ¿Sí? 161.76. Muy bien. ¿La diferencia? $135,000. Ajá. 210. Ajá. Punto 64. Muy bien. Bueno. Entonces ahora, a la hora de restar, si usted se da cuenta acá, únicamente le va a quedar como 2 centavos, ¿verdad? Entonces acá veamos jóvenes. En esta última casilla ya no se pagan intereses. Es decir, que acá inmediatamente se está abonando al capital y se tendría... Nosotros tenemos acá los 135,210. En esta última renta, a la hora de que nosotros le restamos, nos quedaría 0. Es decir, que el abono a la deuda que se estaría haciendo inmediatamente van a ser los mismos 135,000 que están acá, 210.66. Esto menos esto quiere decir que me quedan 2 centavos de diferencia, que es producto de las aproximaciones que estábamos diciendo anteriormente. Entonces, cuando la renta es anticipada, el comportamiento es de que los intereses son menores desde el momento en el cual se realiza se autoriza la deuda, se resta de una vez la primera renta y así sucesivamente hasta el final. Acá, en la última casilla de los intereses, ya no existen intereses, por lo tanto todo es directamente va abonado al capital. No sé si les ha quedado claro. ¿Tienen alguna duda, jóvenes?
Compañeros, no sé si estamos bien, ¿estamos claros? Todo claro, Sí, Lick. Muy bien. Vamos a ver, la pregunta dice Pamela, Lick da una pregunta, la fórmula usada es la que dice renta en función del monto. No, Pamela. Definitivamente no. Es lo que le decía anteriormente. Si nosotros estamos determinando una renta en donde nos dice que la base es un préstamo, jamás va a ser un monto. Toda la vida va a ser un valor actual. Es lo que nosotros aplicamos para determinar esto. Bueno, no son 115,000, son unos 135,210 que dice ahí en la pizarra. Licenciada, ¿y si le pone mejor la fórmula a la compañera para aclararle su duda? No, a estas alturas ya se tiene que saber la fórmula. Por eso yo les he explicado que yo les digo que ustedes lo tienen que hacer porque ustedes ya ahorita ya lo tienen que trabajar. Lo que ustedes están aprendiendo, lo nuevo, lo que yo les voy explicando. Aquí estamos, compañero. Vamos en la página número 4. ¿Qué fórmula usted va a aplicar? Primero, no le sirve de mucho que yo le diga la fórmula que usted tiene que aplicar. Usted lo que tiene que ver es cuando nosotros explicamos la simbología. Cuando yo utilizo el valor actual y cuando yo utilizo el monto. Si usted logra comprender la naturaleza de cada una de ellas, le va a ser mucho más fácil. Entonces, usted acá a la hora de identificar que usted tiene un valor actual, usted no tiene por qué confundir el valor actual con el monto en las fórmulas. Usted se va directamente a su prontuario y el prontuario la lleva, ahí sí que es directo a lo que usted necesita hacer. Aquí está la fórmula, la antepenúltima de la página 4, la fórmula del valor actual, la fórmula de la renta en función del valor actual. Aquí está. Aquí está todo escrito. Aquí está su factor de anticipación. En este caso, en el cuadro de amortización de la deuda, nunca vamos a aplicar diferimiento, porque estamos viendo los casos más sencillos. Esto probablemente lo puedan presenciar, pero tal vez en algún examen de privado. Mientras tanto, no utilizamos la parte de el diferimiento, solamente la fórmula general y el anticipado si en caso fuera renta anticipada. Entonces, es muy importante que observe lo que anotamos en la simbología. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Tenemos acá el cálculo del saldo insoluto en función del valor actual. Bueno, jóvenes, veamos, por favor, el saldo insoluto. Este saldo insoluto va a ser el capital pendiente de pagar. Cuando yo estoy hablando de un saldo insoluto en función de una deuda, de un préstamo, yo no puedo argumentar de que, ¿cómo voy a mezclar yo una deuda con un monto? Jamás. Entonces, si yo estoy acá indicando que el saldo insoluto está basado en una deuda, entonces yo lo que tengo que hacer es observar cómo trabajé el cuadro de amortización. Recuerden que el cuadro de amortización, nosotros lo que hicimos fue amortizar el saldo original, es decir, sobre la deuda que se dio. Entonces nosotros vamos demostrando cómo se va abonando el capital a dicho saldo. Ahora bien, en el saldo insoluto nosotros vamos a identificar el capital pendiente de pagar. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos acá un préstamo.
en cualquier banco. Resulta que ese préstamo se autorizó acá. Nosotros nos endeudamos con 100,000 quetzales. Ese fue el préstamo que nos dieron. Pero resulta que ese préstamo nosotros pactamos pagarlo en 6 años. Y el día de hoy, nosotros, que han transcurrido 3 años, quisiéramos saber cuál es la deuda que todavía se tiene para poder cancelarla. Entonces, vienen ustedes y consultan, bueno, ya pasaron 3 años de renta, yo ya pagué el año 1, el año 2 y el año número 3. Entonces, ahora yo quiero saber cuánto debo, si todavía me falta el año 4, 5 y 6. Este tiempo que todavía falta, esto es el saldo insoluto. Es el tiempo que aún no ha transcurrido. Pero este saldo insoluto únicamente yo lo puedo determinar a través de un valor actual. ¿Por qué el valor actual? Porque yo acá, si yo pago hoy todo lo que todavía debo, entonces yo solo voy a pagar el capital. Yo no voy a pagar los intereses. Ahora bien, si yo voy a seguir pagando, amortizando a través de rentas, entonces yo voy a tener que seguir con las rentas y pagar mi deuda hasta el último instante. Entonces acá, cuando determinamos el saldo insoluto, recordemos muy bien, nosotros vamos a pagar una deuda, pero solo en función de un capital. Es decir, que si yo solo pago capital, yo voy a tener un capital. Bueno, vamos con el problema, por favor. El último problema que aparece en la última hoja, por favor. ¿Alguien que lo pudiera leer, por favor, si estuviera breve? Gracias. Un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas USAC adquirió al crédito un vehículo modelo 2020 por valor de 250,000 quetzales. Debe cancelarlo por medio de amortizaciones semestrales vencidas en 7 años, reconociendo una tasa del 14% de interés anual con capitalización semestral. Determinar el capital pendiente de amortizar hoy que han transcurrido 3 años. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, en el problema que le están indicando es de que determine el capital, oigan muy bien lo que dice, determinen el capital pendiente de amortizar. Entonces, quiere decir que nosotros inmediatamente lo vamos a asociar con un valor actual. Este profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC adquirió el crédito, ya nos está diciendo, nos está confirmando la deuda. Al crédito un vehículo modelo 2020 por valor de 250,000. Es decir, que este profesor se endeudó con esta cantidad. Esta deuda, cuando la adquirió, no tiene intereses. Esto es un capital. Continuamos. Dice que debe que realizar estas rentas para poder pagarle. Y esa renta va a ser igual a 2, ¿sí? Al final de cada periodo. Estas rentas se deben efectuar en 7 años, es decir, que va a durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 años de deuda para poder cancelar este monto. Ahora bien, dice que para esta deuda, reconociendo una tasa del 14%, el profesor tiene que pagarle al banco este porcentaje y también le tiene que pagar capitalizaciones de forma semestral. En la pregunta dice que determinemos el capital pendiente de amortizar hoy que han transcurrido 3 años. Es decir, el día de hoy que han transcurrido el año 1, el año 2 y el año 3. Al final de este año, nosotros queremos saber cuál es ese capital pendiente de amortizar. ¿Por qué yo no dejo
también dentro del tiempo estos 3 años, porque resulta que estos 3 años ya, si ya pagamos el año 1 es un tiempo pasado, el año 2 también, y el año 3 es un tiempo que ya transcurrió. Es decir, que ya se hicieron rentas en estos 3 años. Pero hoy que nosotros estamos acá, hoy que todavía falta el año 4, el año 5, el año 6 y el año 7. Quiero decir que en este tiempo todavía existe deuda. Esto es el saldo insoluto. Esto es el capital pendiente de pagar. Ahora bien, este capital pendiente por pagar, ¿cómo lo determino? Lo tengo que determinar a través de un valor desde el año 7 hasta el inicio del año número 4. Pero si yo necesito determinar este capital que aún no se ha pagado, y yo sé que para determinar este valor actual yo necesito tener la base de la renta, entonces, como no conozco la renta, ¿qué tengo que hacer? Determinarla en función de qué? De esta deuda, es decir, de este valor actual. Ahora bien, originalmente se dijo que esta deuda se va a pagar durante 7 años. Entonces, esta renta la tengo que determinar en función de esta deuda y este plazo. Entonces nos vamos acá, por favor, y vamos a determinar nuestra renta. La renta siempre en función del valor actual. Entonces acá tenemos los 250,000. Vamos a irnos a la página número 4, por favor. Es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Página número 4. Pero acá, como es vencida la renta, ya no vamos a aplicar ningún factor de anticipación. Entonces decimos acá, vamos a agregar los intereses del 14%, M igual a 2, todo esto elevado a M dividido P, que es igual a 2, menos 1. Y en el denominador 1 más 0.14 dividido 2, menos 2 por el tiempo, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el tiempo que dura la obligación. Eso es lo que originalmente se había considerado. Entonces, por favor, me dicen cuál sería la renta que va a permitir pagar estos 250,000 en los 7 años. ¿Lista? ¿Qué manda? A mí me da 28,586. ¿Sí? .23. Muy bien. Revisemos, por favor. A mí me dio lo mismo, licenciada. mí también. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, como nosotros ya determinamos la renta, ¿por qué determiné la renta en función de los 7 años? Porque originalmente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
tenemos que tomar el 100% del plazo según lo que dice el problema original. ¿Cuánto tiempo dice acá que este profesor adquirió un crédito para comprar, adquirió un crédito, un vehículo de crédito con valor de 250,000? Esto es su deuda. Pero dice que debe cancelarlo por medio de amortizaciones semestrales vencidas en 7 años. Es decir, que esto lo cancela durante 7 años. Muy bien, perfecto. Entonces, determinamos la renta en función del 100% del plazo. Ahora bien, conocida la renta, ahora sí, yo ya puedo responder a la pregunta que me está haciendo el problema. Dice acá que nosotros debemos de determinar el capital pendiente de amortizar hoy que han transcurrido 3 años. Entonces acá ya transcurrieron 3 años. Ahora yo quiero conocer este capital que está inmerso dentro de este tiempo, el tiempo que aún falta por transcurrir. Perfecto, entonces, ahora sí, yo ya puedo determinar el valor actual para saber cuál es ese capital pendiente. Entonces me voy a mi prontuario, por favor, y utilizo la fórmula número 4 del valor actual. Entonces yo llego acá, utilizo la renta que determiné, agrego la tasa de interés menos M por N. Veamos si estamos bien con la fórmula. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tiempo voy a agregar acá? Únicamente voy a agregar el año 4, 5, 6 y 7. Es decir, que N va a ser igual a 4. Solamente voy a tomar los años que aún están pendientes de pagar. Es decir, que estos 3 años ya se pagaron, pero falta todavía el año 4, 5, 6 y 7. Entonces acá yo voy a determinar el capital de esos 7 años para poder conocer cuál es la deuda de después de pagar 3 años de renta. ¿Me dicen cuánto les da, por favor? Desde una consulta. ¿Me manda? Ahí donde puso el 7 no era 4, según lo que explicó. Sí, gracias. Por lo menos usted sí estaba despierto. Yo sí ya me había dormido. Les acabo de decir y yo coloco el 7. Qué mal, ¿verdad? Si ustedes lo determinan con 7, les va a dar exactamente estos 250,000. Pero agregamos el 4 porque solamente nosotros queremos averiguar el tiempo que aún falta por vencer, como el saldo insoluto que dice el problema. No sé si ya lo determinaron, disculpen. Nick, a mí me da 170,696.91. No sé si alguien más pudiera confirmar. Sí, eso me
Muy bien. También lo mismo, Ali. Muy bien, perfecto. Bueno. Yo lo mismo. Está muy bien. Va, ahora vean, jóvenes. Nosotros acá tenemos este valor actual que determinamos corresponde únicamente al capital pendiente de pagar del año 4, 5, 6 y 7, que son los 4 años que nosotros agregamos acá. Entonces, estas rentas están dadas por los 7 años. Estas rentas lo que hicimos es regresarlas en el año 7, 6, 4, 5 y 4. Entonces, ahora, si se pudiera cancelar esta deuda en este momento, entonces quiere decir que lo que tendría que pagar es 170,696.91. Pero si va a pagar en función de lo que había pactado originalmente, no va a cancelar esto, pero va a tener todavía 4 años para poder ir amortizando. ¿Cómo lo calculo? Simplemente tomo las rentas por los 4 años y como son semestrales por 2, y ahí me va a dar la cantidad que es lo que se tendría que ir pagando poco a poco para poder liquidar esta deuda adquirida. No sé si estamos claros o tienen alguna duda, jóvenes. Todo bien, Li. Compañeros, ¿estamos bien? Sí, licenciada, todo bien. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vean, prácticamente con esto vamos a terminar nuestro contenido. Esto lo desarrollé con el objetivo de que ustedes puedan tener un conocimiento general de lo que nosotros vamos a aprender en Matemáticas 3. Ahora bien, esto tampoco lo vamos a evaluar. Les vamos a dejar esto fuera de la evaluación. Lo explicamos porque lo que queríamos es de que ustedes pudieran conocer los temas completos de las unidades y también del programa del curso de Matemáticas 3. Entonces, esto que vimos ahorita, solo esto es lo que no vamos a evaluar. Igual que ayer vimos el saldo insoluto en función del monto, tampoco se va a evaluar. Ahora bien, los cuadros de amortización, eso sí, son efectos de evaluación. Entonces, con esto, jóvenes, hemos terminado el 100% de nuestro contenido de las 5 unidades. Entonces, el día de mañana nos vamos a volver a conectar solamente para resolver dudas. Por ejemplo, si alguien no entiende todavía el diferimiento, si alguien todavía tiene dudas de cómo calcularlo, mañana lo podemos resolver. Entonces, mañana nos vamos a ver, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Unidad 4 y unidad 5. Por favor, interés compuesto, unidad 3, esto ya no lo vamos a evaluar derivado que ya está dentro, evaluado en el parcial anterior. Entonces, por favor, no se les olvide. Mañana nos vamos a ver y resolvemos dudas con mucho gusto. Entonces, hasta acá quedaríamos por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos mañana, primero Dios. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Bendiciones. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, licenciado. Se cuida. Feliz noche. Feliz noche, Dolores. Es un gusto. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick Benjamín. Feliz noche, licenciado Benjamín. Feliz noche, Lick. Noche.